Cristo, sigamos hacia adelante, mirando al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Con la palabra de nuestro Dios queda nuestro hermano Oscar Rodríguez Jr. Él es el que queda con cada uno de nosotros. Denle palmas a nuestro Dios. Maravilloso Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos, amén, de que estamos un día más en la casa del Señor. Gloria a Dios. El primer, amén, domingo del año. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Y vamos a hacer como el pastor, amén. Vamos a pedirle que si se pueden poner un poquito más juntos, gloria al Señor, ya que la palabra del Señor dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria al Señor. Vamos a poner en práctica, amén, siempre, amén, lo que la palabra de Dios nos dice. Gloria al Señor. Estamos contentos, amén, que el Señor me da el privilegio de dar el primer domingo, amén, de este año. Gloria al Señor. Y es un privilegio que el Señor nos da, amén. No es de parte de uno. Gloria al Señor. Voy a estar pidiendo, hermanos, que se pongan de pies y que leamos, abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 16. Amén. Marcos, capítulo 16 y versículo 15. Amén. 16, 15. Gloria al Señor. ¿Todos lo tienen? Marcos 16, 15. Vamos a leerlo hasta el 18. Gloria a Dios. Dice así. Y les dijo, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a estar orando, amén, hermano. Estamos un poquito nerviosos, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Estás hermano, gloria al Señor. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Dios bendito, Dios, que seas tú, Señor, el que hayamos venido en este hermoso lugar, Padre Santo, Señor, para bendecir y alabar tu santo y bendito nombre, Señor. Tu palabra dice, Dios bendito, que donde hay dos o tres, Señor, tú estás, Señor, en medio de ellos, Señor. Y tú eres, Señor bendito, el que está en este hermoso lugar, Señor, y el que nos va a hablar, Padre Santo, a cada uno, Señor, a mi persona, Señor, como también, Padre Santo, a las personas de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Estamos un poquito nerviosos, hermano. Gloria al Señor. Pero, amén, eso es normal, amén. Me pongo nervioso de todo. Gloria al Señor. Pero esto es, amén, hermanos, porque sabemos de que lo que hacemos lo tenemos que hacer en perfección para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando usted se siente demasiado confiado, amén, ahí es un gran problema, porque entonces usted está confiando en usted mismo y no está poniendo la confianza en Dios, en decirle, Señor, ayúdame a que seas tú, ayudándome a lo que voy a cantar, a lo que voy a predicar, a la ofrenda que voy a dar, amén, a todos nuestros, los especiales que están en este lugar. Gloria a Dios. Quiero hablar un poquito, hermano, de la doctrina, gloria a Dios. La doctrina que uno dice doctrina pentecostal, ¿verdad? Pero es doctrina bíblica porque está en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a hacer un anuncio, gloria al Señor. Tenemos este librito, si me agarras a cámara, no sé. Gloria al Señor, para que lo mire todo el mundo. Vamos a acercarnos. Para que los miren todos ustedes ahí, hermano. Mire, dice Manual de Doctrina Pentecostal. Esto aprendimos, vivimos, enseñamos. Y usted mira abajo el logo, ¿va? El logo de la MI, la Iglesia de Dios Pentecostal MI.
Gloria al Señor. Ahí está, gloria al Señor. No lo mostramos, hermanos, porque esto es un reemplazo de la Biblia, claro que no. Pero sí lo mostramos porque enseña las doctrinas básicas, amén, del movimiento de Dios pentecostal. Gloria a Dios, amén. De nuestro movimiento. Gloria al Señor. Y es importante que lo sepamos, hermanos, porque mucha gente enseña o habla cosas que no debería de hablar, que está en contra de lo que creemos en la palabra del Señor, amén. Y después viene, causa una gran confusión, causa pleito. El que está bien está enseñando algo bueno y la gente dice, no, está enseñando algo malo, ¿verdad? Una gran confusión. ¿Por qué? Porque por veces no sabemos las cosas, amén. Este manual de doctrina pentecostal, amén, creo que no sé quién es el que los tiene, amén. Nuestra pastora, ¿verdad? Nuestra pastora, amén, le puede ayudar a conseguir eso, amén. Gloria al Señor. Es bueno, hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque aprendemos la doctrina, amén. Aprendemos qué es lo que creemos, amén. Y un gran problema que yo he visto en muchos evangélicos es de que toman doctrinas, enseñanzas de otras gentes, gloria al Señor, que no son evangélicos, amén. No son evangélicos como nosotros, gloria al Señor. Entonces es un gran problema de que la gente se vaya aprendiendo comiendo en otro lado, amén, y no comiendo en casa, gloria a Dios, no comiéndose la palabra de Dios en casa, sino que va a otros lados a llenarse de cosas que van contrarias a la palabra del Señor, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces hoy vamos a hablar, amén, hermanos, de la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, gloria a Dios. ¿Saben ustedes cuál es la doctrina más importante y más esencial en la iglesia pentecostal? No solamente en la MI, estoy hablando pentecostal, Asamblea de Dios, Movimiento Internacional, Movimiento Misionero Mundial, en toda iglesia pentecostal, amén. La doctrina fundamental, gloria al Señor, para los que les gusta escribir y los que están escribiendo, es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la doctrina más fundamental? Gloria a Dios, no están todos en clases, ¿va? El bautismo en el Espíritu Santo es la doctrina más fundamental, las características más principal de lo que es ser evangélico pentecostal. Amén. Si no lo sabía, pues gloria a Dios que ahora lo sabe. Entonces, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y ahorita vamos a hablar de las lenguas, amén. Por eso que leímos San Marcos 16. Ahorita vamos a hablar de las lenguas, gloria a Dios. Creemos principalmente en el bautismo en el Espíritu Santo porque vemos que los evangelios anuncian a un Cristo que es bautizador. Y ahorita lo vamos a leer. Vaya a ese libro de Mateo, capítulo 3. Y versículo 11, Mateo 3:11, gloria al Señor. Estamos viendo el primer libro, ¿verdad? El primer evangelio, el evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire el 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu
de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Leímos bastante y vamos a seguir leyendo bastante. Gloria a Dios. Algo interesante es de que Juan el Bautista da un anuncio muy importante a todo el mundo. Dice: yo bautizo para arrepentimiento, pero viene uno que es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. O sea que vemos que el primer anuncio de Jesús, bueno, no el primero, uno de los primeros, porque hay varios anuncios más atrás, pero uno de los principales anuncios de Jesús es que Él bautizará con Espíritu Santo. Amén. Los pentecostales predicamos que Jesús es quien bautiza con Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mucha gente quiere ser bautizada en el Espíritu y se le olvida que hay que pedirle a Cristo, porque Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Vamos a irnos al libro de Marcos, capítulo 1. Vamos a ir por los 4 evangelios, hermano. Marcos, capítulo 1. Y versículo 8. El Evangelio de San Marcos da la misma proclamación. Marcos 1:8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Mire, lo vuelve a decir. Imaginen ustedes cuando escribió los evangelistas estas citas de Jesús. Fue muy importante para ellos aclarar y decir: ¿saben qué? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando la gente empezó a leer el libro de Marcos, ¿usted qué cree que fue la reacción de ellos cuando leyeron eso? Se dieron cuenta de que Él es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas. Y perdónenme porque lo estoy diciendo por pura memoria y lo voy a buscar primero. Lucas capítulo 3 y versículo 16. Gloria a Dios. Gracias al Señor, no me falló la mente. Lucas 3:16. Vamos por el tercer evangelio, ¿verdad? Amén. Respondió Juan diciendo a todos, mira, a todos, no a algunos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Wow, mire, ¿por qué será que los evangelistas tanto repetían que Jesús era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego? Solamente le estoy dando lo más básico, gloria a Dios. Ahorita vamos a entrar más profundo. Pero usted puede ver de que el evangelista Mateo lo dijo, Marcos lo dijo, Lucas lo dijo. ¿Será que el hermano Juan lo va a decir también? El evangelio de San Juan. ¿Usted cree que sí? Seguro que sí, dice la hermana Alba. Y tiene razón. Vamos al libro de San Juan. Capítulo 1 y versículo 32. Estamos leyendo lo más básico, amén. Estamos preparando lo más básico. San Juan 1:32, gloria al Señor. Y yo, perdón, 32. También dio Juan testimonio, mire el testimonio de Juan, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua,
aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Miren qué interesante, porque yo creo que los evangélicos se van a un extremo, ¿verdad? Ahí viene el predicador famoso y si me toca ese predicador, yo sé que voy a salir corriendo, voy a hablar en lenguas, me voy a caer, me voy a revolcar. Bueno, cuando viene tal predicador, cuando viene tal diácono, cuando viene tal pastor, cuando viene tal hermano, y se le olvida que es Jesús quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Usted no espere que sea el evangelista que le ponga las manos para que usted reciba el Espíritu Santo. Amén. Porque es Jesús quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo para que usted se va a poner alegre por eso. Gloria al Señor. Amén. Vemos a los 4 evangelios que anuncian el bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la iglesia si enseñó que teníamos que ser bautizados por el Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 5. Hechos 1, 5, amén. Vamos a leer otros cuantos aquí, gloria al Señor. Déjenme ver, hermanos. Vámonos mejor al libro de Lucas, pero vamos a leer Hechos siempre, así que téngalo ahí. Lucas 24, 49. Esta Biblia es nueva, así que me cuesta abrir las páginas. Gloria al Señor. Si a usted tiene una Biblia ya por 3 años y le cuesta abrir las páginas, es porque usted no la lee, ¿verdad? Lucas 24, 49. Dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Leamos un poquito más para atrás, ¿verdad? El 47 leamos. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Algo muy interesante que la iglesia católica, apostólica, romana, porque así se llaman ellos, del Vaticano, enseña que es desde Roma que se gobierna, pero mire qué interesante que el Espíritu Santo de Dios no descendió en Roma en primer lugar, sino que descendió y comenzó la iglesia en Jerusalén. Cada gente, cada religión que quiere tomar su control de la gente tiene su propia ciudad. ¿Sabía usted eso, verdad? Los testigos de Jehová dicen que la ciudad principal está en Nueva Jersey. Los mormones dicen que la ciudad principal está en Illinois. Los católicos dicen que la ciudad principal está en Roma. Los musulmanes dicen que la ciudad principal está en Arabia Saudita. Y cada religión tiene su ciudad especial, pero la iglesia que se registra en la Biblia, la ciudad donde comenzó la iglesia no fue en Roma, no fue en Nueva Jersey, no fue en Illinois, no fue en Meca, no, fue en la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios. De ahí viene la iglesia, gloria al Señor. No viene de Roma, gloria a Dios. Pero mire qué interesante, le dice, quédense en Jerusalén, desde Jerusalén comienza todo. Y les dice,
Esperen la promesa del Padre. Ahora vámonos a donde íbamos a leer. Hechos capítulo 1 y versículo 5. Gloria al Señor. Y versículo 4. Desde ahí vamos a empezar. Amén. Hechos 1, 4. Gloria al Señor. ¿Cuándo vamos a leer que estamos aprendiendo de la doctrina? Amén. Vamos a empezar el año bien, ¿verdad? Hechos 1, 4. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Amén. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahí está Jerusalén, mire. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire qué interesante. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los 4 evangelios, los 4 evangelistas, registran que Jesús es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pero Jesús dice: hey, ¿saben qué? Quédense en Jerusalén porque ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. En Jerusalén, no en Roma, ¿verdad? Y mire cómo dice el versículo 8, un versículo que todos nosotros lo leemos a cada rato y lo decimos, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Vio que empezó en Jerusalén, no en Roma. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire qué interesante, le dice: quédense en Jerusalén y esperen la promesa del Padre hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo de Dios venga sobre ustedes y les dé poder para ser testigos míos. Una vez me preguntó una persona de la iglesia romana apostólica, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Yo le digo: mire, la verdadera iglesia, según los hechos, es la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Es la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Y él me dijo: no, me dice, es la iglesia que tiene a María, me dice. Gloria al Señor. ¿Sabía usted que, y ahorita vamos a leer ahorita lo que ellos usan, amén, para explicarle a usted, ¿verdad? Pero solo a ustedes y a los de las cámaras, gloria al Señor, que lo sepan. Ellos usan este versículo, amén. Hechos capítulo 1 y versículo 13 y 14, ahí mismo, amén. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Viste, dice, la iglesia verdadera es la que tiene a María, dice, porque María estaba ahí. Pero ¿qué estaba haciendo María, hermanos? ¿Estaba administrando la iglesia? Sino que estaba en ayuno y oración. ¿Por qué, hermano? Porque estaba esperando que el Espíritu Santo de Dios descendiera sobre ella. Entonces, ¿quién es más grande, María o el Espíritu Santo de Dios que descendió sobre María? Mire lo que dice Lucas capítulo 1. Vamos a hablar de la hermana María, ¿verdad? Porque es nuestra hermana. ¿Sí saben eso, verdad? María es nuestra hermana. No se atreva a ofender usted a María. Lucas capítulo 1 y versículo 34 y 35. Amén. Lucas 1, 34 y 35.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire que María preguntó: ¿cómo será que yo voy a poder tener un hijo si no tengo relaciones con José? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea que María aprendió que tenía que ser el Espíritu Santo de Dios sobre ella, porque si no hubiera venido el Espíritu Santo de Dios sobre ella, no hubiera ya podido haber tenido a Jesús, sino que fue por el poder, por la acción del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice el versículo 41, Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que María era la madre de Juan el Bautista? Perdón, Elizabeth, no, es que lo estaba chequeando. Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista. ¿Y ella de quién fue lleno? ¿De quién fue llena? Del Espíritu Santo. ¿Quién estaba haciendo la obra ahí? El Espíritu Santo. Wow. Eso es lo que me gusta, que ustedes son inteligentes. Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Zacarías era el papá de Juan el Bautista. ¿Y Zacarías de quién fue lleno? Del Espíritu Santo. ¿Quién identifica a los verdaderos, la verdadera iglesia? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí en Romanos capítulo 8. La Biblia dice en Romanos 8:6 que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. No dice el que no tiene a María no es de Cristo. Porque María fue un instrumento de Dios y hizo lo que hizo porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre ella. ¿Cuántos dicen amén? O sea que María fue llena del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Jesús dice, me voy, pero quiero que sea bautizado con el Espíritu, María no se puso ahí a gobernar, sino que, ¿qué dijo ella? Bueno, me voy a quedar aquí porque necesito el bautismo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer también de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Ahí ustedes, ¿verdad? Gloria al Señor. Lucas 1:13, 14 y 15, amén. Vamos a estar leyendo bastante, amén, hermano. Usted no se enoja porque usted está alegre porque estamos leyendo la palabra del Señor, amén. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Imagínate que los pentecostales no bebemos vino. ¿Por qué será? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Wow. Jesús nació por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre María. El Espíritu Santo vino sobre Zacarías. El Espíritu Santo vino sobre Juan el Bautista. El Espíritu Santo vino sobre la mamá de Juan el Bautista. ¿Quién está haciendo la obra ahí? Wow, aquí no hay evangélicos. ¿Quién está haciendo la obra ahí? El Espíritu Santo. ¿Quién identificó a los verdaderos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Gloria al Señor, amén.
No, dice, la verdadera iglesia es la que tiene a María. Bueno, es verdad porque María está con nosotros, allá está en el cielo, hermano, ya la vamos a ver. Pero ella no es la principal gobernante de la iglesia, sino que es el Espíritu de Dios, amén. Porque fue el que hizo la obra, amén. Y ahorita lo acabamos de leer, ¿verdad? Ahora amamos a nuestra hermana María, amén. Y hay que seguir el ejemplo de María. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo sigo a María más que tú, le digo. Porque yo hago como María, busco la presencia del Espíritu Santo. Así como María buscó la presencia del Espíritu Santo, yo también busco la presencia del Espíritu Santo. Yo soy más católico que tú, le digo, porque yo busco y hago el ejemplo que hizo María, buscar la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y si usted lee el libro de Hechos, que yo se lo recomiendo que lo lea, por si no lo he leído, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo de Dios es mencionado más de 50 veces en el libro de Hechos. ¿Quién será entonces el que gobierna en la iglesia? El Espíritu Santo. Pero eso usted lo tiene que leer para que cuando la gente le diga, no, tiene que ser el Papa, tiene que ser el cura, tiene que ser no sé quién. No, usted dirá, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? Porque la Biblia registra que la iglesia era gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y por eso es importante, amén, hermanos, saber la doctrina, amén, porque por veces los evangélicos se ponen a pelear por cositas que no nos deberíamos de poner a pelear. Gloria al Señor. Porque tanto ellos como nosotros, por si no lo sabía, creemos en el sacerdocio, amén. ¿Sabía usted eso, verdad? Nosotros creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Sí sabía eso, verdad? Mire, yo creo que alguna gente está perdida. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, de que todos somos sacerdotes delante de Dios. Por eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Somos el real sacerdocio, amén, como lo dice Primera de Pedro. Vamos a leerlo para que no se me confunda. Usted solo con Biblia aprende. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Gloria al Señor. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros creemos en un sacerdocio que se llama el sacerdocio de todos los creyentes. Gloria al Señor, amén. Ahora, no creemos en el sacerdocio como ellos lo creen, pero sí creemos en el sacerdocio. Y una gente está ahí como perdidita, porque ¿a qué estará hablando el hermano? La hermana dice que ahorita lo vamos a leer. Bueno, ahorita no vamos a hablar del sacerdocio de todos los santos, porque esa no es la prédica, gloria a Dios. Ahorita vamos a hablar del bautismo en el Espíritu. Pero como dice el hermano Benjamín, amén, hay que buscar eso, amén, hermano, y leerlo y estudiarlo, gloria a Dios, amén. ¿Cuántos lo van a estudiar? Ahí le vamos a preguntar después, gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Entonces está el sacerdocio de todos los santos, que nosotros sí lo creemos. Van a cada rato nosotros cantamos alabanza de que, hermano, presente un sacrificio a Dios. ¿Y quiénes presentaban los sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento? Solamente los sacerdotes podían presentar sacrificio. Vio que sí creemos en el sacerdocio. Pero bueno, usted ya lo sabía, nomás que se le había olvidado, gloria a Dios. Sigamos con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Jesús los deja en Jerusalén y les dice, ¿saben qué? Esperen hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a ver si la iglesia lo continuaba diciendo, amén. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 2 y versículo 4, que es un versículo muy conocido, gloria al Señor. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hay
5 pasajes en el libro de Hechos que se habla del bautismo en el Espíritu Santo. Lo vamos a repetir de vuelta para que usted lo sepa. Hay 5 pasajes en todo el libro de los Hechos que habla del bautismo en el Espíritu Santo. Hoy no vamos a ir con los 5 porque es demasiado. Pero de todos modos le estoy dando unos cuantos citas para que usted sepa, amén, lo del Señor cuando le pregunte. Y ahí estamos viendo el cumplimiento de lo que Jesús le dice a los apóstoles, a María que estaba ahí y a todas las personas que estaban congregadas, que eran 120 en número, ¿verdad? De que tenían que comenzar desde Jerusalén y tenían que esperar que el Espíritu Santo de Dios viniera sobre ellos. Gloria a Dios. Y luego leemos en el libro de Hechos capítulo 11 y versículo 16. Hechos 11, 16. Como les digo, esta es la doctrina más importante para la iglesia pentecostal. O sea que usted debería de saber esto hace rato. Hechos capítulo 11 y versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque la gente dice, esos pentecostales dicen que hay que ser bautizado en el Espíritu. ¿Y por qué será que dicen eso? ¿Ustedes por qué creen en el bautismo? Bueno, yo voy a la iglesia, ¿verdad? Y yo escucho a la gente hablar en lenguas y todo, pero a saber por qué será que queremos eso. A saber por qué será que queremos nosotros eso. Así dicen algunos evangélicos, ¿verdad? ¿Ah? Vamos a ver lo que dice la hermana. Porque nos lo dice la palabra. Porque nos dice la palabra de Dios, amén. Pero es importante que usted lo sepa, que usted lo lea, que usted lo analice, que usted lo viva, gloria al Señor, para que así, hermano, todos seamos participantes de lo que Dios nos ha dejado, ¿verdad que sí? ¿Por qué será que la gente no puede evangelizar, no puede orar, no puede ayunar, no puede predicar, no puede hacer nada para la obra de Dios? Porque en el bautismo del Espíritu Santo de Dios es el empoderamiento, es cuando Dios nos da el poder para poder ir y ser testigos de Él. Se hizo un estudio, gloria al Señor, déjeme asegurarme bien. Bueno, un estudio en los Estados Unidos, y el estudio reveló que el 33%, escuche bien, el 33% de los pentecostales en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, el 33% habla en lenguas. ¿Qué pasó con el 67% de evangélicos que van a la iglesia y que no están empoderados por el Espíritu Santo de Dios para ser testigos? Qué raro, ¿verdad? Que es la doctrina más importante y lo que menos la gente recibe. Qué interesante, ¿verdad? El que menos se busca. Ahora vamos a hacer algo aquí para que usted no se vaya a confundir. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo de Dios? Déjeme darle una definición lo más claro, amén. El bautismo en el Espíritu Santo de Dios es el empoderamiento de parte de Dios con la evidencia del hablar en lenguas. ¿Lo repetimos de vuelta? ¿Están dormidos? ¿Lo repetimos de vuelta, hermano? Amén. El bautismo en el Espíritu Santo de Dios es el empoderamiento de parte de Dios con la evidencia de hablar en lenguas. Amén. Ahora, ese solamente es la evidencia. ¿Cómo yo sé que he sido bautizado en el Espíritu Santo? Cuando usted habla en lenguas por primera vez. Amén. Ahora está el don de lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas no es lo mismo. Porque la gente lo confunde a cada rato. ¿Usted habla en lengua, hermano? ¿O siente usted bautizado? Sí.
cuando una persona habla en lenguas, es porque fue bautizada. Pero si la persona continúa hablando en lenguas, no está siendo rebautizada. ¿Sí sabía usted eso, verdad? Solamente es que tiene el don de lenguas. Gloria al Señor. Hay una diferencia que todo el mundo se confunde. Cuando usted se bautiza en agua, ¿cuántas veces? Gloria a Dios. Amén. La gente confunde estas dos cosas. Amén. El bautismo del Espíritu Santo de Dios, usted sabe si es bautizado si usted habla en lenguas. Pero luego está el don de lenguas, que es diferente al bautismo. En los dos se habla en lenguas, pero en el primero solo se habla una vez. Y en el don de lenguas usted lo habla cuantas veces usted le dé la gana. Cuantas veces Dios lo toque. Amén. Entonces, el don de lenguas es un don que se le da a la persona individual para su propio uso espiritual. Amén. La primera vez es la evidencia que fue bautizado en el Espíritu Santo. Pero de allí hay un seguimiento que ya es eso. La confirmación del bautismo es el hablar en lenguas. Si usted continúa hablando en lenguas es porque Dios le dio un don de lenguas. Ahora, no todo el mundo va a seguir hablando en lenguas toda la vida, ¿verdad? Porque hay que saber eso. Hay gente que fue bautizada, habló en lenguas, pero más adelante no siguió hablando en lenguas porque no tienen el don del bautismo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muchas preguntas, ¿verdad? No, yo solo quería decir algo, hermano, es lo que usted dijo de que puede hablar en lenguas cuando usted le dé la gana, pero yo pienso que no es así, es cuando la persona es tocado por Dios, por el Espíritu Santo, entonces esa lengua ahí está, no es cuando la persona le dé la gana. Bueno, yo nada más quería decir eso. Bueno, sí, por eso yo dije después, cuando el Espíritu Santo de Dios lo toque, o sea, me corregí cuando lo dije ahí después. Gloria al Señor. Por eso yo dije, cuando la gente le da la gana, pero después dije, no, hermanos, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. Entonces después yo lo corregí. Pero qué bueno que lo diga la hermana, porque posiblemente alguno no lo entendió, o tal vez el de la cámara no entendió, amén. Así que gracias por la pregunta, hermano. Sino que solo son imitadas las lenguas y hacen creer a las personas que son lenguas de parte de Dios. Sí, son lenguas estudiadas, como dicen, lenguas imitadas, lenguas falsificadas, gloria al Señor, lenguas humanas. Hay que entender que, como le digo, el don, cuando uno habla en lengua es el don, es que dice, ya me acordé que fue, es que es el don inicial del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Se me olvida esa palabra, ponga el inicial ahí. Es el don inicial, la evidencia inicial es el hablar en lenguas. Gloria al Señor, amén. Se me olvidó esa palabrita, creo que por eso hubo una confusión. Es el empoderamiento de parte de Dios con la evidencia inicial de hablar en lenguas. Ahí está el error que cometí, gloria al Señor. Es el don, la hablar en lenguas es el inicio, amén, de la evidencia del haber sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Porque alguien puede hablar en lengua, ¿verdad? Alguien puede falsificar, yo puedo inventarme cualquier cosa aquí. Pero si yo tengo el bautismo, voy a tener el segunda evidencia, que es el empoderamiento, el poder para poder ser testigo de Cristo. O sea, si alguien habla en lenguas y no testifica con su vida, si su testimonio no es genuino, entonces usted sabe que la lengua no es genuina. Gloria a Dios, amén. Entonces hay gente que puede falsificar el don. Eso. Hay escuelas que te estudian las lenguas, pero cuando vienen de parte de Dios y te dicen, a ver, habla otra vez, no lo vas a poder hacer porque Dios no te está tentando, no te está dando permiso. Eso es, hermano. Amén.
Vamos a pasar el micrófono. Gloria al Señor. Está buena la clase, ¿va? Lo que pasa es que hay una confusión. El espíritu, el tener el don del Espíritu Santo en lengua, hay que ver que Dios habla al pueblo a través de lengua de alguien que Dios le da ese privilegio de tener el don de lengua y habla al pueblo. También está el don de lengua humano. El don de lengua humano es cuando Dios te permite a ti predicar a otro en el idioma de otra persona, que Dios te pone a hablar en chino o te pone a hablar en diferentes idiomas de otra persona, cual no es tu idioma. Entonces Dios te da ese don para revelarse a esa persona y Dios tocar a esa persona a través del Espíritu Santo. Amén. Como le digo, no vayan a confundir las cosas, amén. Porque el hermano está hablando del don de lenguas. Cuando alguien tiene un don de lenguas, dice la Biblia que hay que orar por el otro don o que otra persona tenga el don de interpretación para interpretar el don de lenguas. Gloria al Señor, amén. Porque estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, pero gracias hermanos que lo dice, porque ese ya es el don de lenguas y la interpretación, amén, de las lenguas. Eso cuando se hable del don de lenguas, entonces ya se habla de que hay que hablar en lenguas, que hay dos tipos de lenguas, las lenguas humanas, las lenguas angelicales, y de que tiene que haber una interpretación del don de lenguas. Lo vuelvo a repetir, gloria al Señor, del don de lenguas. Gloria al Señor. Amén, o si no se edifica solo, gloria al Señor. El don de lenguas creo que tiene como unas 5 diferentes funciones, el don de lenguas. Pero como hoy no estamos hablando del don de lenguas, estamos hablando del bautismo, vamos a ir hablando del bautismo. Gloria a Dios, amén. Entonces está el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando usted habla en lengua por primera vez, esa es la señal inicial de que usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Ahora, mucha gente puede falsificar el don, ¿verdad? A decir lo que sea, aprender palabras, mezclar palabras, lo que sea. Pero por eso le digo, es es la señal inicial de que ha sido bautizado. Porque acuérdense lo que dijo Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos. Si la persona no vive en el poder de Dios, ni es testigo de Dios, usted se da cuenta que que la lengua que está hablando, hay algo muy extraño ahí. Ahora, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no podemos decir, oye, esa persona es falso o aquel no. Porque también hay que ver el testimonio de la persona, gloria a Dios. Porque hay gente que habla en lenguas y profetiza, va, y tiene una vida desordenada. Por eso otro día lo vamos a, ¿cómo dice? Vaso de deshonra, gloria a Dios. Vamos a tratar ese don más adelante también y explicarlo mejor, gloria al Señor. Porque estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Entonces el 33% de la iglesia pentecostal en los Estados Unidos habla en lengua. Ha sido bautizada, mejor dicho, en el bautismo del Espíritu Santo. Y el 67% no ha sido bautizado. ¿Será verdad eso? Vamos a ver ahorita aquí a ver si es verdad. ¿Cuántos han hablado en lengua? Levanten la mano. Si ha hablado usted en lengua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ¿Y el resto de la gente aquí? ¿Y cuánta gente hay aquí más o menos? 60. Bueno, a ver cuánto hay. Pero el asunto es que la gran mayoría aquí no ha hablado en lengua. O sea que no ha tenido el bautismo del Espíritu Santo, que es el empoderamiento para poder usted actuar en este mundo. Dice el estudio que el 33% de los pentecostales en los Estados Unidos, no del mundo entero, ha sido bautizada con el Espíritu Santo. ¿Por qué será que la iglesia, dicen algunos, verdad, no crece, no van a evangelizar,
no oran, no ayunan, no leen la palabra, no hay testimonio, nadie se convierte, todo el mundo está lo mismo, no hay avivamiento, no hay alabanza. ¿Por qué será que solamente 9 están bautizados y el resto no ha sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Por qué será? ¿Cómo dice? Porque hay que anhelarlo, amén, y pedírselo al Señor, así es. Entonces es importante que La unción no es el bautismo del Espíritu Santo tampoco. Podemos ver gente con unción, pero no hablan en lengua. Entonces no han sido bautizados. sí, porque si no, lo que leímos atrás, gracias hermano por decir eso, porque ese era el segundo punto. No, ese era el tercero, creo. El punto que iba a decir. Acuérdense que leímos el libro de Lucas, ¿verdad? Y en el libro de Lucas, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, María fue llena del Espíritu Santo, Zacarías fue llena del Espíritu Santo, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Toda la familia fue llena del Espíritu Santo. Pero no se registra que hablaron en lenguas. Pero mire las grandes cosas que hicieron ellos. Y no hablaron en lenguas. Gloria al Señor. El bautismo solamente es la experiencia principal que se necesita que todo el mundo la reciba. Pero alguien puede ser ungido, alguien puede ser lleno del Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Porque María fue llena del Espíritu Santo, pero no hablaba en lenguas. ¿Vio usted que Zacarías fue llena del Espíritu Santo y no habla en lenguas? Diga, hermano. ¿Alguien puede ser bautizado en sueño? Es una buena pregunta. Yo digo que sí. Yo digo que sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo habla en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 17. En los postreros días, dice Dios, Hechos 2, 17. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Algo interesante es que cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo de Dios, que ahorita nos estamos adelantando mucho, pero de todos modos funciona, amén. Va a funcionar la clase, gloria al Señor. Es de que usted entre en una relación personal con Dios y donde estas evidencias que se hablan aquí, sueños, visiones, profecías, amén, son parte de la experiencia que usted tiene que recibir después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Como le digo, estamos saltando muy rápido, pero de todos modos vamos a ir en orden ahorita de vuelta. Número 1, el bautismo en el Espíritu Santo de Dios es el empoderamiento de parte de Dios con la evidencia inicial del hablar en lenguas. Las otras evidencias es el poder y el testimonio que usted tiene, amén, por lo que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y el tercero, las visiones, los sueños, amén, las profecías que usted recibe personalmente, la guianza del Espíritu Santo, por así decirlo, porque esa es la palabra correcta. La guianza del Espíritu Santo de Dios, que usted recibe, pero eso usted lo recibe mientras usted sigue creciendo en el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, amén. Entonces es importante, amén, que se sepa bien, amén, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Es una experiencia para todos, para que todos la recibamos. Si usted después que fue bautizado en el Espíritu Santo continúa hablando en lenguas, entonces usted tiene el don de lenguas. Y ahí usted necesita la interpretación o ahí usted necesita otros temas más que, como le digo, no lo estamos hablando ahorita. Pero el bautismo en el Espíritu Santo de Dios que se puede recibir en sueño, yo estoy muy seguro que sí. Gloria a Dios, amén. Porque es parte de lo que Dios habló, dice en sueño. Y también porque en varias ocasiones, esto sería entrando más profundo, esto sería entrando a otra clase. Pero hay evidencia en el Nuevo Testamento de que gente recibió el Espíritu Santo en sueño. Gloria a Dios.
Yo sí creo que el Espíritu Santo actúa cuando uno está dormido, el hablar en lengua, porque yo varias veces, cuando estaba allá en la casita, las personas que vivían conmigo decían de que yo hablaba en lenguas, o sea, ellos decían que yo hablaba en otras lenguas, decían en la noche, pero yo no sentía. Pero una vez sí me desperté y estaba hablando en lengua. Yo digo, Dios mío, estaba hablando en lengua. Entonces es cierto lo que me están diciendo, que yo dormida hablo en lengua. Pues la hermana dijo su testimonio. Yo voy a decir mi testimonio también entonces, porque cuando yo duermo, pero creo que tengo que dormir bastante, yo creo por eso, gloria a Dios. Cuando yo duermo, mis hermanas son las que han testificado. Dicen, tú hablas, dicen lenguas, dice, pero toda la noche. Gloria al Señor. Y hasta me grabaron. Gloria al Señor, amén. Ojalá que no hayan perdido esa grabación. Pero me grabaron hablando en lengua. Y ahí estaba yo regado y hablando y hablando y hablando. Y bueno, gloria al Señor, amén. Entonces el Señor sí habla a través de los sueños, porque como dice que dará el Espíritu, y dice que está en las visiones, en los sueños, en las profecías. O sea, Dios se mueve aún cuando nosotros estamos dormidos. Gloria a Dios. Que creemos, ¿verdad? Que sin el poder del Espíritu Santo, el mensaje de la palabra no es tan eficaz, ¿verdad? Sin esa llenura, sin ese poder del Espíritu Santo. Eso nos ayuda para poder llevar el mensaje. Amén. Y para reforzar lo que dice la hermana, acuérdese que el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y luego, ¿qué hizo Pedro? Predicó. ¿Y por qué lo hizo? Porque primero recibió y fue lleno del Espíritu Santo. Hay mucha gente que se sube al altar y quiere predicar sin ser lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando la palabra de Dios no nos da ese ejemplo. Porque Pedro habló después que fue bautizado en el Espíritu, después que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces se levantó y empezó a decir y a predicar. ¿Cuánta gente se convirtió? Mira lo que dice más adelante. Hechos 2 y versículo y versículo 41. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas se convirtieron porque escucharon a Pedro, que fue lleno del Espíritu Santo. Ay, acuérdense que ahí estaba María, la madre de Jesús, que también fue llena del Espíritu Santo. Así que las mujeres aquí pueden ser llenas del Espíritu Santo y los hombres pueden ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Amén. Una promesa general, dice la hermana. Amén. Porque dice, en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Vio? Sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre todo el mundo. Gloria al Señor. Amén. ¿Vio qué interesante? Yo quiero decir algo que dijo Pablo a los Corintios en el libro de Corintios capítulo 14, en el verso 18. Dijo él: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y también dice el 27, si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Yo pienso que el Espíritu Santo, como dice él, que él hace las cosas todo en orden, y gloria a Dios. Y dice el 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios.
Amén. El hermano está leyendo, gloria a Dios, sobre el don de lenguas, gloria al Señor. Y de la interpretación de lenguas que se tiene que hacer en la iglesia regularmente, porque está hablando del don de lenguas, gloria al Señor. Ahora, la gente se confunde y dice, eso significa que no hay que hablar en lenguas en la iglesia. Porque el versículo primero dice que hay que orar para poder interpretarla. En primer lugar, se tiene que orar para poder interpretarla. Si no ocurre eso, entonces ahí es cuando usted dice que tiene que callar en la iglesia. Porque ella está hablando del don de lenguas, de la administración del don. Pero lo primero es que orar a Dios para poder interpretarla. ¿Y cuántos no quieren interpretar las lenguas? Díganme ustedes. ¿Cuántos les gustaría que fueran interpretadas? ¿Verdad que sí? Si viniera un chino aquí y empezara a hablar en chino, usted quiere saber lo que él dice, ¿verdad que sí? Entonces, ¿usted qué busca? La interpretación. No va a ir usted que se caiga el chino ahí, que se quede sentado. No. O sea que el primer lugar es, si se habla en lenguas, tiene que haber un orden, es verdad. Eso no se discute. Con el don. Ahorita vamos a ir, hermano. Con el don de lenguas. Pero también tenemos que ver algo interesante. En el libro de Hechos, capítulo 2, dice la Biblia que los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Por esta razón vino mucha gente al aposento alto, y porque hablaban en lenguas, por esa misma razón escucharon lo que Pedro dijo, y por esa misma razón 3,000 personas se convirtieron. ¿Por qué se convirtieron? Porque escucharon a 120 hablar en lenguas. Y porque había la interpretación. O sea, el problema no es que si se habla en lengua, el problema es que si usted no la interpreta, entonces no le va a servir de nada. Al menos, como dice el hermano, que lo dice en el libro de Corintios capítulo 14, dice, yo en la iglesia, dice, prefiero hablar 5 palabras con mi sentido que 10,000 lenguas sin entendimiento. Pero ahí está hablando del don de lenguas. Y nosotros estamos hablando del bautismo del hablar en lenguas. Algo que hay lenguas chinas. En lenguas hay lenguas chinas, ¿va? Sí, todas las lenguas. Todas las lenguas. Es porque yo en una ocasión, hermanos, escuché, hubo un mensaje, una profecía en lenguas chinas. Y entonces, bueno, yo creía que era que allí había un chino. Y entonces yo dije, hay un chino aquí. Pero lo único que extrañé yo, que cuando esas lenguas comenzaron, fue un silencio. Y yo, hay un chino hablando aquí y aquel hermano hablando en lengua china. Entonces, cuando él termina de hablar en lengua china, miro que se para otro hermano y entonces él está dando la interpretación de aquellas lenguas de China. Entonces, esto quiere decir que el Espíritu Santo sí conoce las lenguas chinas. Todas las lenguas, amén, hermano. Todas las lenguas, amén, hermano. Entonces, es importante, gloria al Señor. El Espíritu Santo de Dios conoce las cosas. O sea, el don de lenguas, si no hay interpretación, es un peligro que usted las hable. Porque la gente va a decir, como lo dice ahí en 1 Corintios 14, dice que si usted habla en lenguas y entra una persona y no entiende, va a decir, uy, esos están locos. Eso lo dice 1 Corintios 14. Pero si hay interpretación, si la lengua se entiende, mire hermano, usted habla en lenguas, corre en lenguas, brinque en lenguas, revuélquese en lenguas, porque si Dios está hablando y hay interpretación, hermano, usted mire, dele duro toda la noche. Porque 3,000 personas se convirtieron porque oyeron que hablaban en lenguas y les oían hablar en sus propios idiomas. O sea que las lenguas, si no hay interpretación, no son buenas. Pero si hay interpretación, son de gran beneficio para la iglesia. Imagínense que aquí venga un hindú y de repente usted habla en lenguas y habla en el idioma de ellos. ¿Quién no se va a sorprender?
¿Quién no se va a convertir por eso? Porque van a decir, ¿cómo este hondureño que andaba en chancletas allá en Honduras se puede hablar este idioma? Cualquiera se sorprende y dice, wow, no hombre, ¿cómo lo voy a mandar a callar? No hombre, que siga hablando. Porque si la persona sabe, es de la India y otra persona está hablando de la India y no es de la India, pues lógicamente que va a decir, wow, esto está increíble. Milagro. Gloria al Señor, amén. O sea que las lenguas sin interpretación, dice la Biblia que si usted no tiene interpretación, que las hable en su casa. Y son edificación para propia uno, dice. Pero si usted pero si usted habla en lenguas, lo primero que usted tiene que hacer no es callarse. Lo primero que usted tiene que hacer es orar y decir, Señor, dame la interpretación. Para que todo Carrollton se reúna y diga, ¿por qué será que toda esa gente está hablando en diferentes idiomas? Se conviertan más de 3,000 aquí, gloria al Señor, amén. Imagina que venga todo Carrollton aquí diciendo, wow, aquel está hablando en chino, aquel está hablando en hindú, aquel está hablando en tal idioma. ¿Cuánta gente no va a venir aquí a ver ese gran milagrazo? Interpretando. ¿Cree usted que no fuera una gran victoria eso? Pero eso solamente es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor, amén. O sea que, como vuelvo a repetir, Pablo habla eso de las lenguas descontroladas y sin interpretación. Él no dice que no hay que hablar en lenguas, porque si usted lee más adelante, 1 Corintios, capítulo 14, mire que estamos hablando del don de lenguas, mire, y estamos hablando del bautismo. Ahorita vamos a regresar al bautismo, una hora más, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 14, y el último versículo, el 39. El 38, para que sea más bueno para usted y para mí. 1 Corintios 14, 38. Mas el que ignore. Y hay mucha gente que ignora lo que dijo Pablo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No se impida. Pero hágase todo decentemente y con orden. Porque en el día de Pentecostés, cuando hablaron en lenguas, habían 120 hablando en lenguas. Pero ¿qué hizo? ¿Qué pasó después? Dice que Pedro se levantó. Vamos a leerlo ahorita. Hechos capítulo 2. Porque usted solo con Biblia aprende, gloria al Señor. Hechos 2:14. Mire cómo habla del orden que tiene que haber en la iglesia. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Vio que hubo un orden. ¿Por qué? Porque estaban hablando en lengua los 120, pero después Pedro se levantó y dijo: ok, me toca predicar. Y hay un desorden en la iglesia evangélica, ¿verdad? Porque una persona está predicando y una gente ahí hablando en lenguas y regadas y brincando y revolcándose y bueno. Pero en el día de Pentecostés hubo orden, porque hablaron en lenguas, las interpretaron y cuando Pedro habló, todo el mundo mire calladito, mire. ¿Y qué hizo Pedro? Habló, predicó y se convirtieron 3,000 personas. Tenemos que seguir el orden bíblico, no el ejemplo mal educado de muchos evangélicos. Porque muchos evangélicos son mal educados en lo que son los dones espirituales. Gloria al Señor, amén. Dice que todo se puede hacer, pero con orden y decentemente. Gloria al Señor. Ahora, hay momentos donde usted se puede regar, hermano. Por ejemplo, están los coros, ¿verdad que sí? Pero como le digo, es que yo estaba hablando del don de lenguas, mire, y por eso yo estoy hablando, yo empecé con el bautismo, gloria al Señor. Pero hay ocasiones donde se puede hacer eso. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 14, vamos a leer ese lugar.
1 Corintios capítulo 14. Y miren lo que dice aquí. 23 y 24. 1 Corintios 14, 23 y 24. Gloria al Señor. Amén. Dice así. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dice que si se habla en lenguas, lea todo el capítulo, porque Pablo no dice que es malo hablar en lenguas en la iglesia. Pablo dice que es malo hablar en lenguas cuando no hay interpretación. Porque hay algunos evangélicos, yo he ido a unos institutos bíblicos, esas iglesias que hablan en lenguas que están mal. No, Pablo no dice que era malo hablar en lenguas, sino que eran las lenguas desorganizadas que son malas, desordenadas. Pero dice, si todos profetizan, hablando de la interpretación de lenguas, lea todo el capítulo, para que no diga, el hermano Carito está inventando. No, lea todo el capítulo, que se dé cuenta usted, porque es muy largo el capítulo. Y ahí se habla claramente de que hay un momento especial en el culto donde todos pueden ser usados por Dios. ¿Cuál momento cree usted que es ese? En el tiempo de la alabanza, dice la hermana. Dígalo de vuelta, hermana, que usted, gloria a Dios, lo dijo bien. En el tiempo de la alabanza. En el tiempo de la alabanza, gloria al Señor. Si todos ustedes siguieran del Espíritu Santo de Dios, brincan, alaban, se revuelcan, lo que nosotros hagamos, hermano, gloria a Dios. No está mal, porque hay un momento especial en el culto donde se tiene que manifestar la presencia de Dios y donde todo el mundo profetiza, dice la palabra de Dios. Sí, acerca de esa palabra de revolcarse suena como que muy fuerte, porque cuando el Espíritu Santo viene sobre uno, uno siente gozo, uno siente que lo llena, y no pienso que esa palabra está como, sí. Como que tiene el sentido. Bueno, perdonen, hermanos, entonces si ustedes la sienten fuerte, gloria al Señor. Pero en sí, esa palabra la uso porque tienen que entender que cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vamos a regresar a ese mismo capítulo, porque ahí le estoy respondiendo a todos ustedes. Hechos capítulo 2. Ahorita vamos a ver eso. Mire lo que dice Hechos capítulo 2 y versículo 13. Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué es estar lleno de mosto? Cuando alguien está borracho. Cuando alguien habla en lengua, ahorita respondemos. Ahorita vamos a responder eso, amén. ¿Por qué digo esa palabra? Gloria a Dios. Porque si usted mira, el borracho, ¿qué tiene que ver un borracho con el hablar en lenguas? ¿Qué tiene que ver? Porque usted mira que la acción de un borracho es descontrolada. Tambalearse, caerse. Cuando está borracho una persona, cuando una persona está borracha, usted mira que usted está así, ¿ve? Se tambalea, se mueve. En ese sentido estoy hablando, cuando el Espíritu Santo de Dios toma y se apodera de una persona, muchas veces la persona pierde el control. Tambalea, se mueve, porque ¿cuándo ha visto usted un borracho hablar en lengua? ¿Va que nunca ha visto usted un borracho hablar en lengua? Imagínese qué interesante. ¿Qué tiene que ver el borracho con el hablar en lenguas? Y mire lo que dice, tonteras, Y mire lo que dice Hechos 2, leamos la palabra para que usted mire qué es lo que yo estoy hablando.
Hechos 2:1. Vamos a leer de vuelta, porque ustedes lo han leído 1000 veces, pero se les ha pasado algunas cositas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Escuche bien, vino el Espíritu Santo como un viento recio. ¿Cómo está la persona cuando hay un viento recio, hermano? ¿Usted ha visto cuando estaba una persona, un camarógrafo, un reportero, estaban diciendo, aquí estamos en Miami porque venía el huracán Irma? ¿Sabe qué hacía el reportero cuando venía ese viento recio? ¿Usted cree que estaba así tranquilito? Se sacudía, ahí estaba, ¿ves? Aquí estamos en el huracán Irma, porque el viento lo sacudía. El Espíritu Santo de Dios vino como viento recio. Ahora me entiende por qué estoy hablando así. Y mire cómo dice más adelante. Y les fueron repartidas lenguas y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cómo está la persona cuando está en fuego, hermano? ¿Usted cree que la persona en fuego está? Ay, me estoy quemando. Ay, me estoy quemando. Si se tira. Si tiene fuego en la espalda, ¿usted cree que va a estar así nomás? No, se revuelca y dice, ay, me lo quiero apagar. Ahora me entiende por qué digo yo que la persona se descontrola. Porque es como un viento recio. Ponga usted delante del viento a ver si usted va a poder estar parado. ¿Te lo verás ahí, ve? Ay, ay, ay. El viento recio. Esté en fuego a ver si va a estar tranquilo. Por eso algo muy importante cuando Pedro dijo de que puso orden, porque cuando el Espíritu llega, aunque tu cuerpo quiera resistirse, te va a tambalear porque somos utilizados por Dios. Nuestro cuerpo dice que es templo y morada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene, te toca, tú no vas a levantar las manos porque tú quieras, tú vas a hacerlo vas a hacer lo que el Espíritu te haga porque Él te tomó, no estás haciendo las cosas a tu propia manera. Pero luego viene, ok, te usó tal vez te usa para que vayas a poner mano a un enfermo, Él te usó, ok, pero ya luego Él también es ordenado, viene y ya, ok, ya se calmó todo, no es que voy a estar en lejos, no. Es importante cuando Pedro dice, ¿verdad? Que Él va a predicar ahora, como decía el hermano, ¿verdad? De que todo. Amén. Amén, en orden. Porque usted mira que cuando pasó eso, todo el mundo se asustó y dijo, estos están borrachos. Entonces están actuando raro. Mire cómo se mueve, mire cómo se mueve. Están llenos de monstruos, están borrachos. Mire usted, solo fíjese usted cuando mira usted un borracho, cómo va a estar actuando. Todo descontrolado. El Espíritu Santo de Dios cuando lo toca a la persona, usted mira que se descontrola. Ahora hay que ver eso. Ahorita le vamos a responder eso, hermano. Ahora hay que ver de que después tiene que venir un orden, porque tampoco puede estar uno así todo el tiempo. Entonces, cuando yo hablo de que se revuelca o lo que sea, estoy hablando de que cuando viene la presencia de Dios muy fuerte, hay acciones demasiado fuertes que hace la persona. Pero eso no significa que usted va a estar así todo el tiempo. Usted tiene que controlarse y saber que el Espíritu de Dios también es un espíritu de orden. El problema es que nuestro cuerpo no resiste esa presencia. Le voy a dar un consejo. Lea el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que cuando Dios vino sobre Daniel, ¿sabe qué hizo Daniel? Se cayó, dice. Bueno, ese es en el primero, porque en la segunda visión se cayó. Dice que se cayó tanto, dice que cayó, dice, con el rostro en tierra y no puede ni levantarse tan siquiera. Porque la presencia de Dios vino sobre él. Ahora hay gente que dice, no, dice, si se revuelca así es que está endemoniado. No. Cuidado. Algunos sí, porque por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios es el que nos da testimonio si la persona está bien o si está mal. Con el Espíritu puede ver uno quién está endemoniado y quién no. Por el Espíritu, porque echan espuma y hacen diferentes cosas, pero sí se revuelcan. Oh, claro, o sea, hacen cosas similares, pero ahora hay cosas diferentes, pero sí hay cosas similares, amén.
Porque el diablo imita. Es que usted tiene que saber eso, amén. Por ejemplo, los satánicos cantan alabanzas. ¿Significa eso que nosotros somos satánicos porque cantamos alabanzas? Los satánicos hablan en lengua, significa que nosotros somos endemoniados entonces por hablar en lengua. ¿Verdad que no? El diablo le copia a Dios. Entonces usted tiene que tener cuidado. La gente dice, mire, cuando se revuelca es que está endemoniado. Cuidado. Si el Espíritu de Dios no le revela eso, tenga mucho cuidado. Desde ahorita se lo digo y se lo voy a repetir de vuelta. El discernimiento de espíritus. Ahí es donde tenemos que poner en acción el discernimiento de espíritu para discernir qué espíritu se está moviendo en la persona, si es un espíritu demoníaco o es el Espíritu Santo. Y ese discernimiento es necesario porque si fueran totalmente diferentes, entonces ¿por qué se necesita discernir? ¿Verdad? Si fueran totalmente diferentes, ¿para qué se necesita discernir si eso no es? Gloria al Señor. Porque el diablo se viste como ángel de luz. Entonces hay que ver eso, que solamente porque hay emociones, porque hay cosas similares entre un demoniado y un cristiano, no significa que sean lo mismo. Tenga usted mucho cuidado, amén. No insulta al Espíritu Santo de Dios por accidente. Dios les guarde. Entonces vio que cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, dice que vino como viento recio. Y como ya le dije, si no me cree, póngase delante de un gran viento a ver si se va a poder estar en pie. Si no, mire la gente que se quemó. Ay, aquí me estoy quemando aquí. Se tira, se revuelca, hace algo, pero se descontrola. ¿Por qué? Porque hay un fuego que lo está quemando. Usted no se ha quemado antes. Cuando usted dice, ay, me quemé. Gloria a Dios. Y lo siente en todo su cuerpo, ¿verdad? Se quemó el dedo y todo el cuerpo lo siente que se quemó. Todo el cuerpo siente que le duele. Entonces hay que tener mucho cuidado. Gloria al Señor, amén. Pero lo bueno es que ustedes están aprendiendo, gloria al Señor, amén. Entonces yo digo que se revuelcan en el sentido de que cuando el Espíritu de Dios viene, muchas veces el cuerpo no lo resiste. Se sacude, se mueve porque es la presencia de Dios. Si Dios estuviera aquí, ¿usted cree que no estuviéramos postrados? No estuviéramos, wow, es Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo van? Pues no me lo sé. Es palabra hondureña, el revolcarse. Ok, bueno. Pues los hermanos que me están viendo en cámaras, amén, sepan que me estoy refiriendo a ese sentido. Que cuando la presencia de Dios viene, el cuerpo se descontrola. Hermanos, lo que usted tiene que ver, por eso le estoy diciendo, lea la Biblia. Es que el evangelista dijo que si se revolcaba era un endemoniado. No. Usted tiene que leer la Biblia. Ahora sí, eso es otra cosa, el sentido no se pierde. Gloria al Señor, amén. Pero ahí ya estamos hablando del don de lenguas, gloria al Señor. Entonces tiene que haber ese entendimiento, amén. Mucho cuidado, amén, cómo usted clasifica a la persona. Si usted dice, mire, es un endemoniado, cuidado, amén. La Biblia dice claramente que, bueno, y hasta que me acuerdo, ni he pasado lo que les iba a enseñar, gloria al Señor, pero bueno. Con el espíritu de discernimiento, amén. Porque hay similitudes, pero no significa que sea lo mismo. Usted va a donde los budistas, ¿sabe qué hacen los budistas? Hablan en lenguas, brincan, corren, cantan sus canciones. ¡Wow! Los pentecostales son brujos, son budistas. ¿Por qué? Porque los budistas hablan en lenguas, porque los budistas brincan, porque los budistas cantan alabanzas. Ay, pues son budistas los pentecostales. Danzamos en el espíritu, amén. O sea, aunque haya similitudes, no significa que sea lo mismo. ¿Sí me entendieron? Amén, eso usted lo tiene que saber desde niño. Gloria al Señor. No es algo complicado de entender. Gloria al Señor, amén. Entonces, en ese sentido digo yo, cuando el Espíritu de Dios viene fuertemente de una persona, nuestro cuerpo no lo resiste. Y por eso yo le digo, lea el Antiguo Testamento, donde habla de la presencia de Dios.
que muchos hombres experimentaron cosas muy extrañas, sus cuerpos, por la presencia de Dios. ¿Cuándo quiere que sigamos la enseñanza? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Levante la mano, hermano. No tenga pena, si no van a salir en cámaras. Gloria al Señor, amén. ¿Entendieron hasta ahorita o seguimos enseñando un poquito más? Lo que ustedes, amén. Yo creo que ya se tienen que ir, gloria a Dios. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo de Dios es sumamente importante para toda la iglesia, porque, amén. Que la misma unción dice que ella misma nos enseña, no vamos a tener necesidad de que nos enseñen, porque ella misma nos va a guiar en el camino correcto. Amén. Algo interesante para agregar a lo que dice el hermano es de que acuérdese de que los 120 fueron llenados del Espíritu Santo de Dios. Pero hay que entender algo, no significa que no voy a escuchar también a otro hermano, ¿verdad? Porque cuando habían 120, no dijeron los 119, bueno, Pedro, no necesitamos porque ya tenemos la unción y no necesitamos de que tú prediques. Y se fueron los 119 y dejaron a Pedro ahí predicando solito, ¿va que no? O sea, la unción está en cada uno de nosotros. Si yo escucho al hermano es porque el hermano tiene el Espíritu Santo de Dios y porque yo tengo al Espíritu Santo de Dios. La unción. Y además el texto dice, nos enseña. Nos enseña la misma unción. O sea, está hablando de todos, en conjuntos. Gloria a Dios, amén. Entonces yo escucho a un hermano, si lo que dice el hermano es del Espíritu Santo de Dios y está en la Biblia. ¿Usted por qué me está escuchando a mí? Porque estoy hablando lo que está hablando la palabra de Dios. Como le respondí todas sus preguntas, ¿va que sí? O algunas de sus preguntas, gloria al Señor. Entonces el bautismo del Espíritu Santo de Dios fue revelado en los 4 evangelios y la iglesia de Dios enseñó sobre el bautismo en el Espíritu Santo de Dios y es una promesa para todos nosotros. Que al final del año preguntemos cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo, que todos levanten la mano, ¿verdad que sí? ¿Cuánto les gustaría que todos levantaran la mano por el bautismo del Espíritu Santo? Que todos fuéramos bautizados, ¿verdad que sí? Los 9 que están aquí bautizados, ¿ustedes quieren que los demás sean bautizados, verdad que sí? ¿Quieren que sean bautizados, verdad que sí? Bueno, nuestra hermana, ¿verdad que usted quiere, hermana, que los demás reciban el bautismo? Amén. Que todos recibamos esto para poder ser empoderados por Dios, para poder testificar y vivir una vida en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que den un aplauso a Cristo, amén. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Me gustó mucho, amén, hermano, la enseñanza. Gloria.